tu palabra en nuestra vida. Echa fuera de nosotros, Señor, reprende y saca de raíz todo aquello que quiera ocupar el lugar que a ti te pertenece. Y te pedimos que sea entronada tu palabra en nuestro corazón en esta noche, para que tu palabra en nuestro corazón pueda dar fruto para honra y gloria de tu santo nombre. Por el poder de la sangre de Jesús, derramada en el árbol sagrado de la cruz, yo ato, reprendo, amordazo y lanzo a los pies de la divina cruz del Cordero cualquier espíritu del mal que quiera acechar, dañar, perturbar la obra de Dios en esta noche. Que sean consagradas nuestros sentidos, nuestro corazón, nuestra mente y nuestras familias, para que la palabra haga lo que tiene que hacer. Hoy me aferro a la promesa de la palabra, que ninguna palabra que sale de la boca de Dios retorna a él vacía, sin antes haber hecho lo que Dios le encomendó hacer. Habla, habla, Señor, que yo, hijo, siervo tuyo, escucho tu voz. Todo lo pedimos en el nombre santo de Jesús, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. Ese amén estuvo enñangotado. Ese amén estuvo anémico. Dios les bendiga. Ahora sí fue un amén con vitamina, con suero de vitamina C. Pero el primero fue un amén anémico. Amados, qué bueno estar esta noche compartiendo nuevamente la palabra del Señor con usted. Luego de haber renovado las fuerzas la semana pasada con Pentecostés. Y seguimos de fiesta en la iglesia porque este fin de semana será la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y esta noche, antes de decirte el tema, vamos a ir introduciendo la predicación de esta noche. Y quiero comenzar con 3 preguntas, que si usted quiere las puede contestar o las evalúa para usted. Y la primera pregunta que te quiero hacer es: ¿cuál es la enseñanza primera que te viene a ti a la mente cuando yo te menciono la palabra Dios? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando yo te digo Dios? Cuando escuchas la palabra Dios. Amor. ¿Qué más? Paz, dice acá una de las danzoras. Muy bien. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando escuchas la palabra Dios? Misericordia, alegría, perdón, salvación, Padre. ¿Qué palabra? Lo primero que te viene a la mente cuando a ti te mencionan Dios. Presencia, bendito sea el nombre de Jesús. Presencia. Y todos podemos ir uniendo los términos que nos vienen a la mente. El primero, cuando viene la palabra Dios. Segunda pregunta: amor, misericordia, salvación, presencia, Padre, alegría, paz. Habiendo tenido ese concepto en nuestra mente, entonces te pregunto, porque esas palabras que hemos dicho nos dan características de quién es Dios y de cómo obra Dios. Segunda pregunta, ahora es una pregunta que depende de tu experiencia y de tu relación. ¿Quién es Dios para ti? Todo. Aquí la joven dice que mi Padre. Yo debo de tener claro quién es Dios en mi vida. Porque si yo tengo una concepción de Dios por una transmisión doctrinal catequética, pero no he tenido una experiencia de Dios para que me lleve a mí a decir quién es Dios para mí a nivel individual y personal, tenemos que detenernos entonces un momento.
Porque yo puedo saber mucha teología acerca de Dios, pero no conocer a Dios por una sensación personal, individual, que haya marcado mi historia. Para yo poder decir quién es Dios para mí, yo tengo que haber tenido una vivencia con Él. Porque el decir qué me viene a la mente cuando me mencionan a Dios puede ser transmitido teológicamente, doctrinalmente o catequéticamente, histórica o culturalmente. Pero ya cuando me increpan en lo personal quién es Dios para mí, depende mucho de lo que yo haya vivido, le haya permitido a Dios hacer en mi vida. Cuando yo pregunté quién es Dios para mí y varios respondieron mi todo, quiere decir que tú has vivido la provisión de Dios. Quiere decir que en los días duros y difíciles tú has visto la mano de Dios obrando y cómo Él te ha provisto física, espiritual, material, económica, en términos de salud, porque tu expresión, ¿quién es Dios para ti? Mi todo. Y qué hermoso que sea nuestro todo. Y muchas veces hemos aceptado la teología de ver a Dios como omnipotente. Y esto es Catecismo 101. ¿Qué es ver a Dios omnipotente? El que todo lo puede. Ver a un Dios soberano. Ver a un Dios omnipresente que está en todas partes. Y dice la Biblia que si al fondo de la mar yo me fuera a esconder con una piedra amarrada en mi cuello, allí Dios me encontraría. Porque no hay lugar donde Dios no vea, no esté bajo su dominio, no esté bajo su mirada, no esté bajo su control. El hombre en ocasiones saca a Dios de los lugares, de las sociedades, de las naciones, de la familia, de la vida de pareja, de la vida de padre e hijo, del trabajo, de la profesión, de las metas. El hombre saca a Dios, pero no es que Él no esté presente, es que se queda callado como ausente, porque el hombre lo sacó. Pero de la mirada amplia de Dios, no hay nadie que se escape. Dios es soberano, omnipotente, omnipresente. A preguntar y hablar de Dios sería hablar también de Dios Rey, de Dios Señor, de Dios gobernante, de Dios soberano. Pero muchos cristianos hemos aceptado la teología del Dios soberano y poderoso, y eso es amén. Porque al Dios que yo predico, el Dios que tú y yo adoramos hace un momento, al que servimos, al que buscamos en buenas, en no tan buenas, en días soleados y en días nublados, es un Dios que tiene poder. Es un Dios soberano. Es un Dios que se sienta, dice el salmista, sobre el aguacero y gobierna todas las naciones. Pero se nos ha olvidado de mirar por un momento a un Dios que más allá de ser soberano y gobernante y poderoso, se nos ha olvidado y hemos abandonado paulatinamente de ver a un Dios que es Padre. Por eso, cuando pregunté quién es Dios para ti, ¿qué te viene en la primera palabra? Un hermano dijo en la parte de atrás: Dios es mi Padre. Porque lo primero que tú y yo tenemos, y en eso es que se basa nuestra enseñanza de hoy, la he titulado Conociendo a mi Padre. Porque hemos hablado de muchas características de Dios y predicamos sobre todas ellas, y está muy bien, pero se nos olvida la más básica, y es que Dios es nuestro papá. En el Antiguo Testamento la palabra Padre aparece 15 veces nada más. Y es un Padre general. Y me explico. Cuando el Antiguo Testamento habla de Padre, lo que está hablando es del Padre de todo el pueblo hebreo, de todo el pueblo de Israel. Un Padre genérico, un Padre comunitario. Pero ya en el Nuevo Testamento no se menciona a Padre, a Dios como Padre, unas 15 escasas veces. 245 veces se menciona en el Nuevo Testamento la palabra Padre. Porque Jesús le vino a dar un sentido nuevo a la palabra Padre.
Porque Jesús le vino a dar un sentido nuevo a la relación de un hijo con su papá. Porque gracias a Cristo ya Dios no es el Padre de todos. Ahora Dios es mi Padre. Y usted dirá, pero Eliezer, es que es lo mismo. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Porque al ser Padre de todos, yo me siento incluido, pero no me siento amado de una forma individual. Porque no es lo mismo yo decirle a todos ustedes hoy aquí delante por un micrófono, hermano, yo les amo a todos. A yo ir a decirte, hermana, yo te amo en el amor de Jesús. Porque el impacto de esa palabra en tu corazón es distinto, porque es individualizado, es personalizado. No nos ama a todos porque en el todo cabe todo el mundo. Me ama a mí. Y Jesús nos vino a enseñar que yo tengo un Padre en el cielo y un Padre que me ama y un Padre que se preocupa por mí. Y la relación de mi papá ahora es una relación personal. Es una relación directa. Es una relación que no viene contrapuesta por nada. Te invito a que vayamos a la Escritura. Y hermano que nos sigues a través de las redes, busca tu Biblia. Y vamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 11. Prólogo del Evangelio de San Juan. Uno de los 3 capítulos más teológicos y profundos que existen en la Biblia. Versos previos nos habla que en el principio era la palabra y la palabra estaba en Dios. Y que por la palabra fueron hechas todas las cosas, hablando de Jesús, palabra. Y que en el momento presente de la historia la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y mire lo que dice el verso 11. Estamos en Juan 1:11. Amén. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Pero a todos, verso 12, pero a todos los que lo recibieron, les dio capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre, han nacido no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. Palabra del Señor. Dele un aplauso fuerte a la palabra de Dios. Palabra que es viva, palabra que es eficaz, palabra que no pasa. Y me quiero detener en esta porción de la palabra. Vino a su casa y no lo recibieron. Y no vamos a profundizar en esto, porque hoy el tiempo es limitado. Pero todos sabemos que vino al pueblo de Israel su casa y no lo acogieron. Pero a los que sí lo recibieron, les dio capacidad, mira acá el detalle, de ser hijos de Dios. Y aquí vamos a hilar un poco fino, porque siempre decimos que todos los hombres son hijos de Dios. Y por tanto yo puedo llamar a un musulmán hermano, aunque no crea lo que yo creo, porque fue hecho por mi mismo Padre. Pero en esencia, para usted participar de los beneficios que le da ser hijo, usted tiene que reconocer a Jesús. Porque por Jesús usted es hecho hijo. Porque dice que a través de los que lo recibieron, fueron hechos hijos. Y aquí sí me detengo un momento. Porque es teología cristiana católica, fundamentada en la Escritura como toda la teología de esta Santa Iglesia, que el bautismo nos hace a todos ¿qué? Hijos. Porque antes de usted y yo ser bautizados éramos criatura. La perrita que tú tienes en tu casa, el perrito, la gata, la iguana de palo, la cucaracha, el ratón, la culebra, lo que usted tenga, una gárgola, qué sé yo lo que usted tiene de mascota.
le pinta las uñas, le pone faldita. Yo he visto en el mall gente que yo creo que lleva un bebé en un coche y cuando me asomo el bebé tiene bigote porque es un pejo. Y tienen lacito, faldita, las pezuñitas, las uñitas de los pies pintadas, pero no dejan de ser un animal, una criatura. Lamentablemente la sociedad en la que vivimos ha humanizado a los animales y ha deshumanizado al ser humano. Porque pretenden tener más derechos animales que seres por nacer, que abortan, que asesinan. Y por ello nadie sufre. La hipocresía de nuestra sociedad hoy. Pero donde quiero ir es que por más que usted trate a su mascota con amor, no estoy diciendo que esté mal. Yo tengo 2 petardos que le llaman chihuahuas y una gata. Y esos son mis bebés. Pero por más que yo trate a esos animales con amor, con ternura, como debes tratarlo, no se convierten en hijos de Dios. Ni porque usted llegue esta noche y diga, ay, yo no sabía eso, le voy a echar agua bendita a mi pejo para que se bautice. Eso no lo convierte en hijo de Dios. Ni cuando es el día de San Francisco que traen las mascotas a la iglesia para que las bendigan, eso no los convierte en hijos de Dios. Y nosotros, nuestra teología nos enseña que cada bautizado sí se convierte en un hijo de Dios. Se convierte en un hijo de Dios porque es un sellado con la sangre del Cordero. Porque el bautismo, ¿qué hace? Insertarnos, Romanos 6:6, insertarnos en la muerte y la resurrección de Cristo. Pues yo llego a ser hijo cuando participo del misterio de la cruz, cuando participo de la sepultura y la resurrección de Cristo. Y para yo mantenerme como hijo, tengo que reconocer que Jesús es mi Señor. Porque por eso es que nos dice primera de Juan que acabamos de leer, Juan capítulo 1, 11 y 12, que a los que le reciben les da poder para ser hijos de Dios. Pero mire más aún lo que nos dice Gálatas 3:26. Ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Pero mire el punto que pone: para ser hijo de Dios hay que estar ¿en quién? En Cristo Jesús. Y esto que voy a decir lo digo con conciencia y asumiendo responsabilidad como cada cosa que digo. La Iglesia Católica tiene más de 1.200, 1.300 millones de bautizados en el mundo. Son los datos de Roma. Se saca el número de católicos por el número de bautizados. Y ahí póngale 1.200 millones de católicos esparcidos por todo el mundo, en cada nación, en cada país, en cada continente. Pero no los 1.200 viven como hijos de Dios. Porque una cosa es yo haber recibido la herencia espiritual de ser hijo de Dios. Y otra es yo comportarme como un hijo de Dios. Y la iglesia lo que tiene es un llamado urgente a recordarle a la gente que nuestra identidad está en el cielo, que nuestro Padre habita en el cielo, que no somos de ese mundo aunque vivimos en el mundo, que mi ADN pertenece a un Padre que está lleno de gloria y poder y se llama Yahvé, Dios de los ejércitos. Recordarle al mundo que tengo que vivir como hijo, que tengo que vivir respetando y honrando a mi papá, respetando y honrando a quien me llamó. Y vamos a hilar un poco más fuerte. Lo más importante para un cristiano no es tener títulos, no es tener reconocimiento, ni siquiera es tener posiciones de servicio. Y voy a hablar de mí. Yo me siento orgulloso y para mí es un privilegio ser predicador de Cristo. Pero mi mayor orgullo no es ser predicador. Mi mayor orgullo es llamarme hijo de Dios. Ese es el orgullo más grande. Ser predicador, ser X, ser Y,
el abecedario entero es añadido. Lo más importante que usted tiene que grabar en su corazón, y hermanos que nos sigues a través de las redes, grabar en tu corazón, es que no importa lo que hagas, lo que cometas o el pecado en el cual te encuentres inmiscuido, eso no borrará que eres un hijo de Dios. Y tienes que aprender a vivir como hijo. El mundo nos enseña a vivir en desgracia y renunciando a nuestra relación filial. Pero hoy nosotros venimos a gritarle al mundo que tenemos orgullo, y el orgullo nace de nuestro Padre que vive en el cielo. Venimos de la semana pasada a celebrar en la iglesia Pentecostés. Y yo intento ser un hombre del Espíritu, vivir conforme al Espíritu, actuar conforme al Espíritu, hacer lo que el Espíritu me lleva a hacer. Y si yo digo ser hombre y mujer del Espíritu, yo tengo que no solo comportarme como tal, sino que los que viven bajo el Espíritu, guiados por el Espíritu, entonces también pueden decir que son hijos de Dios. Te lo compruebo con Biblia. Te invito a que vayas conmigo a Romanos 8. Romanos capítulo 8, verso 14. Primer paso para disfrutar de la herencia de hijo: reconocer a Jesús. Porque Jesús cambió la relación del hombre con Dios. Ya no es genérica, ahora es personal. Ahora tengo un Padre que me ama, un Padre que se preocupa por mí. Y si digo que he recibido el Espíritu, que tengo el Espíritu, mire lo que nos dice Pablo. Romanos 8:14. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. ¿A quiénes? A los que guía el Espíritu. Por eso es que te insistía que aunque es cierto que el bautismo me hace hijo, para yo no vender mi herencia de hijo, tengo que vivir bajo el dominio y la autoridad de Dios. Porque quienes no viven según el Espíritu han vendido, y perdone la palabra, han prostituido la gracia que Dios nos ha dado de ser sus hijos. Para yo poder mantener la adopción filial de hijo de Dios, ¿qué tengo que hacer? Vivir guiado por el Espíritu de Dios. Y repito, el verso 14. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Entonces, no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar: Abba, o sea, papá. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Siendo hijos, somos también herederos. La herencia de Dios será nuestra y la compartiremos con Cristo. Y si hemos sufrido con Él, estaremos con Él también en la gloria. Palabra de Dios. Denle un aplauso, porque esta palabra merece un aplauso y una reverencia, porque me revela que no soy esclavo, que no soy prisionero, que no soy sirviente, que no soy desconocido. La palabra me revela que soy llamado hijo, hijo de Dios. Y describimos que tenemos un Dios omnipotente, poderoso, misericordioso, majestuoso, que nos da su presencia. Pues, amado, el mayor tesoro que tiene la iglesia es comunicarle al hombre que es hijo de Dios. No hay mayor tesoro. Y me encanta cómo Pablo lo pone. No eres esclavo, eres hijo. Un esclavo no tiene derechos. Un esclavo no puede acceder a la mesa, a la presencia de su patrón, de su papá, porque no es su papá. Un esclavo es meramente una servidumbre. Un esclavo no conoce lo que pasa en la intimidad de la casa, pero Él no nos llama esclavos, Él no nos llama alejados, Él nos llamó hijos y nos llama amigos y nos llama a la intimidad. Pero vuelvo e insisto,
la adopción filial que tú recibiste, en el bautismo la mantienes cuando vives bajo voluntad, cuando vives bajo autoridad, cuando vives guiado por el Espíritu. Esta palabra nos revela y nos confirma lo que te decía. 1200 católicos en el mundo, pero 1200 que no viven como hijos. Si nada más en nuestro país, que según el último censo, que ya el año que viene se hará el próximo, sobre el 75% del pueblo era católico, decía ser católico, sobre el 95% cristiano en general, incluyéndonos nosotros porque somos cristianos católicos. Si el 95% de esta tierra bendita viviera como hijo, nuestro país sería un jardín del Edén. Pero yo digo ser hijo y me comporto como bastardo. Yo digo ser hijo y me comporto como esclavo, como servidumbre, como maleante. El hijo no tiene que brincar la verja para entrar. El hijo tiene llave para entrar. El hijo no tiene que brincar ni forzar brincar la cerca ni forzar una ventana para entrar, porque sabe dónde queda la puerta de la casa y se siente en confianza de entrar a la presencia de su padre. El hijo no tiene que hurtar nada porque sabe que lo hereda todo. El hijo no tiene que decir nada en contra de su padre porque al ofenderlo está diciendo algo en contra de sí mismo. El hijo sabe el lugar que le pertenece, pero también sabe la responsabilidad que acarrea. Iglesia de Cristo, nuestro tiempo está reclamando que se levante un ejército, no de soldados guerrilleros, sino de hijos ungidos con la unción de lo alto para anunciar que Dios es nuestro Padre, que Cristo es mi Señor y Salvador y que el Espíritu Santo es la fuerza que mueve a la iglesia. Y para eso hay que ser hijo. Para eso hay que ser hijo. Y mira si Cristo vino a cambiar esto. En el Antiguo Testamento los judíos no se atrevían a decir ni el nombre de Dios. Era prohibido. Prohibido. Por eso cuando Dios le reveló el nombre, el primer nombre que Dios reveló a Moisés, ¿cuál fue? Yo soy. Y Moisés decía, es que yo no puedo decir eso porque la cultura decía, el nombre de Dios no se repite, no se dice. Yahvé no se dice. Por eso el pueblo le puso Adonai. Por eso el pueblo le puso Sabaoth y todos los nombres con los que conocemos a Dios en el Antiguo Testamento, porque estaba prohibido, porque era tan santo y tan sagrado decir el nombre de Dios que estaba prohibido. Y mire si Cristo cambió el asunto, que no solamente nos revela el nombre de Dios, sino que nos dice, ustedes no le pueden decir meramente Yahvé Dios, ustedes le pueden decir papá. Ustedes lo pueden llamar con ternura, con cercanía, porque Él es verdaderamente su Padre. Y no solo es verdaderamente su Padre, sino que Él los espera con los brazos abiertos. Segunda de Corintios 6:16. Segunda de Corintios 6:16b nos dice, porque mire el hilo conductual de las tres citas que te voy a compartir hoy. Segunda de Corintios 6:16. Primero vimos Juan 1:11 y 12. A los que le reciben, a los que le acogen, le da capacidad de ser hijos. Doctrina de nuestra iglesia, palabra de Dios, el bautismo nos hace hijos, pero permanecen con los beneficios de hijo los que son guiados por el Espíritu. Y mire lo que dice Pablo esta vez a los Corintios capítulo 2 verso 6. Capítulo 6, verso 16. Segunda de Corintios 6:16. Nosotros somos templo del Dios vivo, guiados por el Espíritu. Dios lo dijo, habitaré y viviré en medio de ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. No toquen nada impuro y yo los miraré con agrado. Verso 18.
Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor, dueño del universo. Palabra de Dios. Yo seré un padre para ustedes. Y mire cómo lo firma, lo dice el Señor, Dios o dueño de todo el universo. El Dios poderoso, el Dios que gobierna todo, el Dios soberano que hablábamos al inicio, se place en una cosa, en llamarnos hijos suyos. Entonces, hermano, nuestra vida debe estar moldeada, cimentada, alimentada por la relación de Dios, mi Padre, y yo que soy su hijo. Y reconociendo una cosa, que mi Padre me ama y yo lo amo a Él. Y no porque yo lo haya decidido primero, sino porque Él me escogió desde la eternidad para ser su hijo. Cuando vivo buscando a Dios, sin reconocer su paternidad, sin reconocer que Dios es mi Padre y que yo soy su hijo. Por eso es que yo te puedo llamar a ti hermano, porque lo decía Juan, esta herencia de hijo no la dio con sanguinidad. No vino por sangre, ni ley humana, ni por voluntad de hombre, sino que vino por designio de Dios. Por eso es que yo te puedo llamar hermano. Por eso es que te puedo decir hermano, te amo en el Señor. Por eso es que te puedo decir, aunque nunca te haya visto y te vea hoy por primera vez, tú eres mi hermano, porque al reconocerte mi hermano, reconozco que eres hijo de mi mismo papá. Cuando nosotros entendemos esto, entendemos que lo que te pase a ti, yo lo sufro porque tú eres parte de mi familia, porque tú eres parte de mi casa, porque tú eres parte e hijo de mi mismo padre, y lo que le pase a un hijo de mi padre, me pasa a mí porque soy su hermano. Cuando yo entiendo esto, cambia todo. Lo veo todo de distinta manera. Pero el propósito de esta enseñanza en esta noche, amado, es que no meramente busquemos a Dios para que nos manifieste su poder. Es que no busquemos a Dios para que nos dé milagros. Es que no busquemos a Dios para que nos dé sanidades solamente. Es que busquemos a Dios para tener una relación de cercanía con nuestro papá. Usted ha escuchado gente que no ha conocido a su padre nunca y viven toda una vida buscándolo. Gente que fue adoptada, recibieron amor, una buena familia, no le faltó nada emocional ni materialmente, y en el mejor de los casos ni espiritualmente, pero siempre hay un deseo intrínseco en el hombre de conocer su origen, de saber quién es mi padre. Y se han visto historias que le preguntan, pero ¿por qué tú quieres saber quién es tu padre y tienes 60, 70 años, 50 años, 40 después que te dieron en adopción? Porque yo quiero saber cuál es mi origen. Yo quiero conocer de dónde yo vengo. Espiritualmente hablando, tú tienes un padre, tú tienes un origen, y tu origen está en Dios, en un Dios que te ama. Y tienes una madre que se llama María. Tenemos identidad espiritual, identidad profunda, identidad divina, identidad de hijo de Dios. Pero cuando yo busco a Dios por lo que hace y no por quién es, lo que Él hace es ser soberano, poderoso, milagroso, sanador. Pero yo quiero buscar a Dios en inicio. El génesis de mi búsqueda es por quién es Él. ¿Y quién es Él? Mi Padre. Y mi Padre me ama. Si le busco de forma distinta, soy un huérfano espiritual. ¿Cuánta gente viene a la iglesia y son huérfanos espirituales? Porque buscan a Dios para que Dios le dé, pero no buscan a Dios porque es su Padre. Cuando buscas a Dios sin entender y reconocer su paternidad, eres un huérfano. No tienes herencia, porque la herencia se le da a los hijos. La herencia se le delega, se le confía a los hijos. Cuando no tienes paternidad ni reconoces la paternidad de Dios, no tienes derechos. Porque el derecho te lo da el hijo, ser hijo. No tienes privilegios, no tienes identidad, no tienes una relación de intimidad, y solamente Dios le confiará su poder
a sus verdaderos hijos. Y esto grábelo bien. A veces queremos ver el poder de Dios y que Dios nos use aquí, allá y donde quiera. Para que Dios te confíe su poder, primero te tiene que reconocer como su hijo. ¿Por qué Jesús podía hacer milagros como los que hacía? Hablar con autoridad y poder, porque era hijo de Dios. ¿Por qué Jesús tenía poder para controlar naturaleza y resucitar muertos? Porque era el poder del Padre operando en el Hijo, que era Dios. Para que Dios te confíe a ti poder, gloria y bendición, tienes que primero ser hijo de Dios. Cuando te reconoces hijo y le permites a Él ser tu Padre, lo demás va a fluir. Y termino con lo siguiente. La palabra padre viene de una palabra del griego y del latín que tienen un origen o tres significados en común. No vamos aquí a venir a decir cuáles son las palabras porque no es la idea. Pero tres significados de la palabra padre de origen griego y en latín. El padre es el nutridor, el que alimenta tanto el cuerpo como el alma. Cuando tú reconoces a Dios como tu Padre, Dios se convertirá en tu alimento. Fuerza para el alma, fuerza para el cuerpo. Padre significa protector, el que cuida, el que resguarda. Cuando yo reconozco que tengo un Padre que me ama, estoy reconociendo que Él me va a alimentar, que Él me va a proveer. Y no solo me va a proveer, sino que me va a proteger de todo. Nada más visualice papá, mamá o la figura de autoridad con la cual te criaste. Cuando te daba miedo en la noche. Cuando le tenías miedo al cuco que venía por la noche a comerte. ¿En los brazos de quién te sentías seguro? ¿De papá o de mamá? Cuando veías un payaso, si le tenías miedo, ¿a dónde te ibas a refugiar? ¿Debajo de la piñata? No, porque allí te cogía el payaso. ¿En los brazos de papá o de mamá? Porque la figura de papá es una figura de protección. Y evidentemente hoy no podemos entrar en esto, pero sí la línea te la quiero dejar. A muchos de nosotros y los que nos ven a través de la transmisión, se nos puede hacer difícil esta predicación de ver a Dios como un Padre. Porque si hemos tenido una figura humana paterna difícil, ausente, maltratante, se me hace difícil comprender que tengo un Padre en el cielo, un Padre espiritual que me ama. Pero eso tiene solución y se llama sanidad interior. Sanar nuestras heridas, sanar vuestros recuerdos, sanar nuestra historia y nuestro pasado para no achacarle una conducta humana negativa a Dios, porque Dios no me puede hacer daño, porque Dios me alimenta, porque Dios me protege. Y la tercera definición de la palabra griega y latina de Dios es porque Dios es mi sustentador, porque Dios me sostiene, me anima y me da fuerza. Entonces, cuando yo entiendo que tengo un Padre que me ama, y porque me ama me protege, porque me ama me sustenta, porque me ama me alimenta, yo sé que en la presencia de Dios lo tengo todo, porque Dios es mi todo y sin Dios no tengo nada. Entonces, saber que tengo un Padre es saber que nada me faltará. Saber que tengo un Padre es saber que nadie me herirá. Saber que tengo un Padre es saber que en mis crisis y mis desgracias, Él será mi soporte y mi sustento. Hoy te invito, amado, a reconocer que tenemos un Padre en los cielos, pero que no solo está en los cielos, sino que camina contigo y conmigo a nuestro lado. Sino que, como dice el Salmo 27:10, que aunque tu padre y tu madre te abandonen,
el Señor siempre estará contigo. Porque es un padre que no actúa como los padres humanos. Hablar de paternidad, nada más mire la mayoría de los animales, porque siempre hay sus excepciones. Vaya a quitarle a usted un pollito, una gallina, que se cree que usted es mazorca picando. Vaya usted a quitarle a una perra sus cachorros, y más si no te conoce, a tocarle a sus crías, se vuelve una fiera aunque fuese mansa, porque hay un instinto de protección. Esos son animales. Nosotros los seres humanos actuamos igual por naturaleza. La norma es cuidar de nuestros hijos. La norma, porque hay cosas que están fuera de la norma y son anormales. Y las cosas que son anormales rompen lo tradicional, lo normal. Cuando a alguien le dicen tú eres anormal, es que tú rompes la norma, lo cotidiano. Pero culturalmente le hemos dado un peso malo a esa palabra. La norma es que se cuide de sus hijos. Y esto para Dios es sagrado. Dios cuida de los suyos mientras tú te comportas como hijo y le permites que Él cuide de ti. Y como pensamiento final, añadimos entonces aquí todo lo que dijimos al inicio. ¿Quién es Dios? ¿Qué palabra te viene de Dios? Dios es un Padre amoroso, un Padre misericordioso, un Padre que nos da alegría, un Padre que nos comunica su presencia, un Padre que nos transmite su paz, porque Dios nos da de lo que Él es. Y todo esto que dijimos al inicio lo describe. Pero ¿qué te da acceso a vivir todo ello? Tu relación de hijo de Dios. Pidámosle al Padre amoroso, que nos conoce perfectamente, que moldee nuestra vida para que nos comportemos como hijos e hijas de Dios. Amén. Y cierro con la siguiente ilustración. Qué lindo cuando tú tenías tus hijos pequeños y se acercaba alguien a mirarlo y te decía, se parece a ti. ¿Verdad que eso te daba un orgullo? Ay, tiene tu nariz, tiene tus ojos. Mira, monta la trompa como tú. Y cuando miraban al bebé en la cuna, en el carrito, y te decían, se parece a ti, a usted se le inflaba el pecho. Con orgullo, porque ese hijo mío se parece a mí. Aunque para el nene fuera una desgracia. Sí, para el bebé podría ser una desgracia, pero para usted era un orgullo. Porque el bebé podría decir, ¿qué habré hecho para merecer esto? Pero para el padre era un orgullo que su hijo le dijeran que su hijo se parece a su papá o a su mamá. Traigamos esto al ámbito espiritual. Yo soy hijo de Dios y yo quiero parecerme a mi papá. Yo quiero que cada vez que alguien vea a Eliezer, vea en Eliezer a mi papá. A mi papá que vive en el cielo, a mi Padre amoroso. Que tú te esmeres todos los días de tu vida por parecerte a tu papá. Y nuestro papá se llama Yahvé, Dios de los ejércitos. Amén. Te invito a que nos pongamos en pie y cerramos con oración. Luego presentaremos las necesidades. Ahora vamos a orar sola y exclusivamente para reconocer a Dios como nuestro papá. Y el amor que Dios siente por ti, hermano y hermanos que nos sigues a través de esta transmisión, es un amor que no cambia. Como nuestras madres, padres, nada de lo que hagamos hace que nos dejen de amar. Porque seamos buenos no nos aman más. Porque seamos cabezones y estemos desviados no nos dejan de amar. Dios no cambia, no muta su amor por ti. Hoy, Señor de los cielos, reconozco tu obra en mí. Y no solo la reconozco, sino que te doy gracias por llamarme hijo tuyo. Hoy me detengo en el ajoro de la vida
para reconocer y aceptar la revelación más básica del cristianismo. Y es ser hijo tuyo, Señor. Hoy, Señor, te doy gracias por aceptarme en tu familia. Hoy, buen Dios, te doy gracias por abrirme las puertas de tu presencia. Hoy, buen Dios, te doy gracias porque sé que me amas sin medida, sin condiciones. Porque sé que soy un hijo tuyo. Doy gracias por el bautismo que me dio la adopción filial. Doy gracias por Cristo que me abrió la relación nueva con mi papá. Y le pido al Espíritu Santo que en esta hora me inunde con su fuego, me inunde con su fuerza, me llene de su poder para vivir guiado y sometido a su voluntad, para vivir conforme a como debe vivir un hijo, con la dignidad de hijo, con los privilegios de hijo, con la responsabilidad de hijo. Te quiero pedir perdón, Señor, por las veces que he dañado mi herencia espiritual, por las veces que he manchado el nombre de mi familia espiritual, por las veces que he optado por vender mi herencia espiritual. Te pido perdón por las veces que he sido un bastardo, por las veces que he sido un desagradecido. Te pido perdón por las veces que prostituí mi dignidad de hijo. Pero hoy te pido que con tu Hijo Supremo me limpies de toda falta, me limpies de todo pecado, que quede blanco como la nieve, que quede limpio como el agua, para volver a revestirme de la vestidura de un hijo de Dios. Revísteme, papá. Revísteme con tu dignidad. Revísteme con tu presencia. Revísteme con tu unción. Y que en este fin de semana, que socialmente dedicamos a la figura del Padre, a la figura de los padres, a honrarles. Danos, Señor, en nuestro tiempo, padres conforme a tu corazón. Padres que sean amorosos como tú. Padres que protejan, que sustenten, que alimenten, no solo físicamente, no solo proveyendo materialmente, sino que alimenten, que protejan, que sustenten física, emocional, pero sobre todo espiritualmente. Por la intercesión de San José, Padre putativo, Padre humano, adoptivo de Jesús, nuestros padres sean bendecidos y nosotros, a través de nuestra relación de hijo, podamos ser buenos padres, buenas madres para los regalos que Dios nos ha encomendado, nuestros hijos. Si sientes amor por un hijo, imagínate cuánto más Dios te ama por ser su hijo. Por ti entregó a su único hijo, para que su único hijo, por su sangre, le diera muchos hijos a Dios, para glorificar su nombre y esparcir el evangelio por el mundo. Gracias, Señor, por ser nuestro papá. Gracias, Señor, por amarnos. Y hoy, Señor, te digo gracias por llamarme hijo tuyo, Señor. A Dios sea la gloria, a Dios sea el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Dele un aplauso al Señor en agradecimiento. Porque soy su hijo. Amén. Porque mi Padre me ama. Porque mi Padre me ha llamado hijo e hija suyo. Y en verdad lo soy. Santo. Que a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A vuestros hijos, de acuerdo a nuestras capacidades, a lo que podemos, a lo que tenemos. ¿Cuánto más el Padre nos va a dar lo que nos conviene? Porque Él lo tiene todo y le obedece a Él todo.
Por eso, Señor, en esta hora te presentamos cada petición, cada súplica. Desde nuestra tristeza, miseria, enfermedad, crisis, escasez. Hoy nos dirigimos a nuestro Papá para pedirle que conforme a su bendición y voluntad nos conceda la súplica y los anhelos de nuestro corazón. Hoy no venimos a exigirte nada, papá, pero hoy venimos a suplicarte, papá, que tú extiendas tu mano y si tú quieres nos sanes, si tú quieres nos libertes, si tú quieres nos restaures, porque sé que todo lo que tú designes será para bien de mi vida, porque mi papá sabe lo que me hace falta, porque mi papá sabe lo que necesito, porque mi papá está pendiente de mis necesidades. Te pedimos, oh buen Dios, que derrames sanidad divina en nuestros cuerpos enfermos, restauración a nuestras realidades, libertad para nuestras ataduras. Que tú nos colmes con la gracia y las bendiciones que tu corazón quiera regalarnos. Y sea lo que sea, te doy gracias de antemano, papá, porque sé que todo obra para bien. Porque sé que si estoy en ti, contigo y para ti, lo tengo todo y nada me falta. Bendice, Señor, cada petición. Bendice a cada hermano que está sintonizado, a los que nos verán en la semana. Bendícele, Señor, con toda clase de bendiciones, pero sobre todo con tu presencia en nuestra vida. Bendícenos, Señor, porque yo creo que lo que en fe he pedido, en fe lo habré de recibir, para mayor gloria de tu nombre santo. Padre, te pido también en este día que bendigas a estos padres que tenemos acá en el altar, a los cuales tú les has compartido la bendición de tener hijos. Bendíceles con salud, prosperidad. Toma sus cargas, sus preocupaciones, el dolor de su corazón, la preocupación por sus hijos. Porque dicen por ahí que madre solo hay una, pero padre también. Bendice a estos padres, Señor, con salud para guiar, con sabiduría para instruir. Que lo que sembraron en sus hijos pueda dar fruto de gloria. Que lo que hicieron malo lo puedan reconocer y pedir perdón. Que puedan transmitirle a sus nietos lo que le enseñaron también a sus hijos para acompañarles en la crianza de estos. Pero sobre todas las cosas, concédeles un corazón semejante al tuyo, Señor. Y que a través de estos padres representados acá, padres, abuelos, padres adoptivos, padres de crianza, tú bendigas a los padres de nuestra tierra. Que Puerto Rico sea una tierra de hombres de valor, de hombres con temor de Dios, de hombres que busquen honrarte, de hombres que traten a la mujer como la rosa y el pétalo que tú le has confiado de cuidar, de hombres que dejen legado espiritual en sus hijos, de hombres que no se alineen con el mundo, sino que busquen tu rostro cada día, Señor. Haz, papá, que la semilla de estos padres, sembrada en sus hijos en sus nietos, pueda darnos una tierra que tenga hombres temerosos de ti, hombres que te agraden a ti, hombres que te busquen a ti. Bendícelos, Señor, úngelos y conságralos en salud, en bienestar, en calidad de vida física y espiritual, para mayor honra y gloria de tu santo nombre. Pedimos al ángel, al divino ángel, al ángel de Yahvé, que lleve ante el trono de la gracia todas nuestras súplicas y peticiones,
para que sean concedidas conforme al corazón de Dios. Y desde antemano, Señor, te doy gracias porque sé que siempre nos escuchas, porque sé que tu voluntad se cumplirá en mí y en todos tus hijos para gloria de tu nombre santo. A Dios damos gracias, a Dios se ha dado el honor, y que cada petición que hemos presentado reciba bendición, consolación, respuesta en el kairos, en el tiempo perfecto de Dios. Que así sea. Aleluya. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. No se bajen. Le tenemos un pequeño obsequio. Gloria a Dios. Un rosario para que sigan rezando, ¿verdad? Gloria a Dios. Y como yo le decía, un padre rendido a los pies de la cruz obtendrá la corona de la vida eterna, él y su familia. Amén. El Señor le ha puesto unos hijos para que los guíen, los sigan dirigiendo hacia el Padre. Ese es el mejor regalo que le pueden dar a sus hijos, como mi Padre me dio ese regalo. Amén. Así que